Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi Pegaso? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Sagitario, si quieres lo que es una lectura bonus, tienes que ver lo que es el comercial completo, la lectura completa. Comenta, comparte, da un like. ¿Para qué? Para que YouTube promocione lo que es tu signo, cariño. Solo de esta manera te puedo entregar lo que es una lectura bonus, porque hay mucha competencia, Sagitario, demasiado, pero a mí me encanta, ¿vale? Muy bien, Richard, ¿por qué estás con esa corona? Porque ya se va la primavera. Y digo, pues entonces tengo que hacer honor. Además, el sol de España ahora me brilla más, me brilla más. Ya hace calor, ya hace calor. Mira, corazón, estoy con mi chorcito, ¿ves? Estoy con mi chorcito, ya hace calor, cariño. Tengo que estar fresco y además también tengo que estar vestido de acuerdo a la ocasión porque te tengo que presentar a la chancla, cariño. Muchos de vosotros lo conocen. Sé que no es la misma, pero es que mi querido Sagitario, siento un escorpio, cariño. Lo he buscado, pero lo han sacado del mercado, cariño, es esto. Lo llevo puesto, pero ya está deteriorado ya. Mira, ¿cómo crees que te lo voy a presentar así? ¿Cómo está la chancla? Pero prometo que lo voy a buscar por internet. Lo voy a buscar, ¿vale? Aquí en las tiendas en Barcelona no he encontrado este modelo, lamentablemente. Pero aquí está, cariño. A lo mejor se queda, porque a lo mejor me dice Richard, me encanta más esta chancla. Pues ya está. Ya está. Tengan cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, yo no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal, ¿vale? Lo único que van a encontrar en la descripción de cada video es un correo. A través de ese correo se ponen en contacto si les interesa lo que es una lectura personal. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale? Muy bien, cariño. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Sagitario. Dice, el número 20 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Siento, mi querido Sagitario, que posiblemente vas a estar como muy intuitivo, muy intuitiva. A lo mejor me dice Richard, a veces me llegan ideas y a veces esas ideas se cumplen. Se cumplen. ¿Por qué, cariño? Porque hay una conexión con la parte espiritual. Hay como un ser de luz que te está enviando claves para que tú avances en esta vida. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, posiblemente puede ser que tú tienes un recuerdo todavía de una persona que ya no está lo que es en este plano terrenal. Siento como que el hilo de la vida entre vosotros dos no se ha roto, aunque a lo mejor de repente esta persona ya no está lo que es en esta tierra. Puede ser, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes a lo mejor últimamente está soñando con él o con ella, ¿vale? Haz caso. Porque mayormente, Sagitario, cuando tú sueñas a seres de luz, es porque estas energías te quieren advertir de algo, te quieren cuidar de algo, mi querido Sagitario. Entonces, tienes que estar muy atento, muy atenta ante esta situación. Vamos a ver, también el hilo de la vida, puede ser que muchos de vosotros, cariño, en el transcurso, desde que tú mires esta lectura, a lo mejor en el transcurso de los días te conoces con alguien se pone en contacto que tú sientes que es una energía especial. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Vamos a ver, corazón. La carta de la justicia, cariño, siento que el karma, Sagitario, siento que el karma está en tu vida, siento que todo se va a poner en orden, siento que algo va a llegar a tu vida. Si tú de repente me dices, Richard, ¿cuánto me gustaría? Y no me digan que no piensan así, porque hay mucha gente que piensa así. Yo siempre recomiendo, deja que el karma actúe solo, pero hay un grupo que a lo mejor pide que el karma llegue ya, cariño. Todo llega a tiempo divino. El karma va a llegar para muchos de ellos o de ellas, o el karma te llega a ti. Si tú has obrado bien, si tú has hecho las cosas bien, mi querido Sagitario, tienes que estar tranquilo y tranquila. Pero si tú estás haciendo algo mal, pues lamentablemente vas a recibir lo que te mereces, ¿vale? Esto es así, cariño. Nadie se libra del karma, ni yo.
ni yo me libro del karma, cariño, ¿vale? Es algo como yo siempre digo, Sagitario, aquí en este mundo es el cielo y es el infierno. No, Richard, lo vamos a pagar cuando me muera. No, cariño, lo vas a pagar en esta tierra, ¿vale? Y no quiero decir que esto sea así contigo. A lo mejor tú me dices, Richard, yo soy una santa, yo soy un santo. Ahí sí te tiro la chancla, sinceramente. Sagitario, por Dios. Ya te veo, ya te veo, Richard. Yo soy un santo, Richard, soy un pancito de Dios. Soy un bizcochito. Llegó tu bizcochito, como la Rosalía, así. Llegó tu bizcochito. Cariño, es que de verdad, dicen que es tendencia hacer esto, ¿no? Eso en mi pueblo lo llamamos rumiar, cariño. Cuando mi abuela, cuando tenía ahí en casa los carneros y los chivos, cariño, pues luego de pastear, luego de comer, en la noche se ponía a rumiar así, así. Todo el día rumiando, cariño. Pues ahora es tendencia, toda la juventud así. Así, cariño, llegó tu bizcochito. Ay, por Dios. Mi querido Sagitario, nadie es santo en esta tierra, ¿vale? Todos tenemos algo que ocultar, todos tenemos errores, todos tenemos una paja en el ojo, cariño. Entonces, nadie es perfecto, nadie es santo. Te recomiendo, mi querido Sagitario, que si a lo mejor de repente hay algo que te está molestando, pide a Dios y al universo que te libere de esa mala energía. Muy bien. Signos, Libra. Otra vez Libra, cariño. Estás lidiando con un Libra. Géminis, Tauro, Virgo. Te enseño las cartitas, cariño, con mucha fe, ¿vale? Recuerda que es una lectura general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver qué nos dicen, corazón. Uy, se cayó aquí una letra. La letra S. La letra L. Uy, no se ve, ¿no? Ahora sí. La letra L. La letra J, la letra F y la letra E. Muy bien, corazón. Cierra tus ojitos, mi querido Sagitario. Todo lo que tú veas con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Sagitario. Muy bien, corazón, muy bien. Sagitario, o tú estás lidiando con otro Sagitario y con un Acuario, que también puede ser, pero sobre todo, cariño, es como si hubiera salido la imagen de la templanza, lo que es en el tarot egipcio, cariño, y esas alas se expanden, esas alas como que quieren abrazarte. Siento que tú tienes un familiar o una persona que te guía, te está guiando, ¿vale? Te está cuidando. Siento que este familiar o esta persona que ya no está lo que es en esta tierra, inclusive te consuela lo que es en tus momentos difíciles. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Capricornio, o a lo mejor tú me dices, Richard, quiero hacer un viaje, puede ser un viaje, o quieres cambiarte de trabajo, de empresa también. Tienes esa necesidad, mi querido Sagitario, de que quieres de repente es como que deseas tener un encuentro con una persona muy especial. Recuerda que no todo tiene que ser pareja. Puede ser que sean hijos, puede ser que sea familia, puede ser que sea pareja, puede ser que sea un amigo o una amiga, pero necesitas tener un encuentro con una persona muy especial o necesitas posiblemente, cariño, que las cosas se pongan en orden en tu vida, ¿vale? Porque recuerda que la carta de la templanza también representa estabilidad, tranquilidad y orden, ya tanto sea con tu entorno, con tu familia o con tu pareja. Muy bien, vamos a continuar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. A ver, vamos a ver cómo están tus energías, mi querido Sagitario. ¿Cómo están tus energías, Sagitario, Sagitario, Sagitario? Vamos a ver, ¿cómo están tus energías, corazón? ¿Qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del sacerdote. Tenemos lo que es la carta también del diablo. Y tenemos lo que es la carta del rey de espadas. Uno más con la carta del 8 de bastos. Vale.
¿Sabes qué siento, mi querido Sagitario? Que muchos de vosotros en estos momentos están en una encrucijada. No sabes de repente si inclinarte por un lado o inclinarte por otro lado. Vamos a suponer que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, por una parte me gustaría, vamos a ver que sea un problema familiar, ¿vale? A lo mejor de repente yo qué sé, tu suegro, tu suegra no te pasa a ti, puede ser el caso, pero sin embargo tú me dices, Richard, yo amo a mi pareja, también puede ser el caso. Estás en una encrucijada. O puede ser en estos momentos, mi querido Sagitario, que tienes una duda también. Una duda que puede estar relacionada con la pareja o con tu entorno, como que no sabes qué actuar, no sabes de repente qué decisión tomar, no sabes si a lo mejor de repente hablar con él o con ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Tienes algo que te está atormentando, no sabes qué decisión tomar. Tenemos lo que es también la carta de la reina de espadas y la carta del 8 de bastos. Posiblemente también esa duda que tú tienes quizás está relacionado con una persona que te recuerda algo. A lo mejor de repente tienes personas lo que es en tu entorno que siempre te están diciendo, ay, ¿para qué vuelves con Pepe Lucho? Ay, ¿para qué le vas a dar lo que es una oportunidad? ¿Te acuerdas que te hizo daño? Puede ser el caso, ¿vale? Porque siento con la carta del sacerdote y la carta del diablo, estás entre el bien y el mal. No sabes qué decisión tomar. Algo relacionado con el pasado. Algo que a lo mejor de repente sale lo que es a la luz. Y siento, mi querido Sagitario, que todo el mundo te está bombardeando. O simplemente, Sagitario, a lo mejor puede ser que tú estás haciendo las cosas bien, pero existen personas que te critican, o puede ser tu entorno que no te entiende o te está criticando, mi querido Sagitario, ¿vale? Vamos a continuar. O no creen en ti. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver cómo está la energía de tu sapo. Ay, Richard, ¿quién es mi sapo? De tu cucaracho, cariño. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude para mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en corazón? Tenemos lo que es la carta también del 3 de oros, la carta del paje de oros, la carta del sol y cierras con la carta de la fuerza. Entonces, yo lo que siento, mi querido Sagitario, yo creo que los problemas que tú tienes están relacionados más con terceras personas. A lo mejor de repente la persona de tu interés sí quiere reconstruir otra vez la vida, sí quiere de repente darse una oportunidad contigo, pero puede ser que a lo mejor tanto tu familia o la familia de ellos quizás de repente están siempre como machacando, metiendo su lengua donde no lo compete, ¿vale? Entonces, yo siento que la persona de tu interés va a llegar o va a volver a pedir lo que es una oportunidad o posiblemente quiere arreglar las cosas contigo de una forma pacífica. Pero siento, Sagitario, que a lo mejor mamá, papá, Pepito, la Lupita se meten, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona ya quiere volver contigo, quiere hablar contigo, pero se detiene porque la otra parte lo estaban bombardeando. Siento que esta persona también posiblemente puede ser un buen amigo, una buena amiga, o de repente entre vosotros existen hijos, porque veo energías menores. La carta de la fuerza me dice, cariño, muy pronto va a haber claridad. Lo que tú estás pasando en estos momentos, mi querido Sagitario, tómalo como algo pasajero, ¿vale? Siento que muy pronto va a haber claridad en tu vida. Simplemente que hay terceras personas que meten su cuchara donde no lo llaman, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. ¿Esta persona te quiere? ¿Esta persona te extraña? ¿O esta persona quiere hacer las paces contigo? No tiene que ser todo relación de pareja. A lo mejor es un amigo, una amiga, un familiar. O no tiene que ser que una persona quiera hacer las paces contigo, quiera tener una relación ya contigo. A lo mejor quiere estar en paz, simplemente. Vamos a ver qué nos dicen para solteros y solteras. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios Universo me ayude. Solteros y solteras, solteros y solteras, solteros y solteras, Sagitario, ¿qué me dicen? A ver, esta carta que se ha quedado y esta carta. ¿Qué me dicen, corazón? La carta de la rueda o la carta del mago, como quieras. La carta del paje de copas. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. El amor no está en tu país. El amor, solteros y solteras, no está en tu ciudad, está fuera. O tienes que hacer un viaje, o posiblemente lo estás conociendo por internet, o puede ser que tú me digas, Richard, nosotros estudiamos juntos, pero es una persona que tiene que volver a su ciudad. Siento que con esta persona que vosotros están teniendo contacto a través del internet, o van a tener contacto a través del internet, o páginas de contacto, cariño, siento que con esta persona vas a tener lo que es una relación, inclusive familia. A lo mejor de repente esta persona también, cariño, puede ser un extranjero o una extranjera, puede ser de repente una persona que no es de tu país.
A lo mejor, ejemplo, ¿vale? Yo soy peruano y yo qué sé, conozco una persona especial que es de México. México, cariño, te quiero. Punteros en mi canal, ¿vale? De visualizaciones. Entonces, siento que esta persona es de otra nacionalidad, es de otro pueblo o hay una distancia entre ustedes. Pero siento, cariño, que, como dicen esa frase, el roce hace el cariño, mi querido Sagitario. Siento que vas a tener una relación, inclusive van a ser padres, porque mire esta mujer, cariño, queda embarazada, van a ser papás. Muy bien, vamos a ver economía. Que Dios Universo me ayude. Richard, hay música. Hay una música que lo he escuchado hace poco en la radio, es de Ana Gabriel, ¿vale? Pero antes te voy a sacar economía. No, Richard, cántalo ya, cántalo ya. A ver. La música, no me lo sé muy bien, ¿vale? No me critiques luego. Como eres santa, eres santo, eres perfecto y perfecta, me vas a criticar. Los los haters, los amo, cariño. La música es así. Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di. Intenta un poco, no es posible que se pueda querer más. Pensando así lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido, tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas del amor. Por Dios, cuánto drama, sinceramente. Yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía, ponte a limpiar la casa, ¿vale? Toma la escoba, ponte a barrer si quieras algo por tu vida. Yo agarraba, ponía mi música, cariño, escuchaba Ana Gabriel, Rocío Dulca, Juan Gabriel, José José, José Feliciano, Luis Fonsi también, sí, Paquita la del barrio, también Chabela Vargas, cariño, yo ahí contento, por mí que me manden a barrer toda mi calle, cariño, que me contrate el ayuntamiento, que me contrate la municipalidad. Cariño, porque yo feliz con mi música, me encanta, sinceramente. Vamos a ver, economía. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas, la carta también de la sota de copas, la carta del rey de oros y cierras con la carta del 5 de bastos, ¿vale? Te preocupa mucho tu economía, posiblemente porque quizás muchos de vosotros están empezando algo nuevo o tienes de repente una responsabilidad de familia. Siento, corazón, que vas a tener oportunidad de una persona mayor, posiblemente puede ser que la familia te ofrece un apoyo económico, pero siento, mi querido Sagitario, siento un Capricornio muy fuerte, siento como que te ofrecen algo, pero pidiendo algo a cambio. Entonces, cariño, te recomiendo que te tranquilices, ¿vale? No deas el gran salto, porque a lo mejor, yo que sé, Richard, me han dicho que me ofrecen ese contrato de trabajo o me dan ese dinero, pero tengo que dejar quizás de repente tu ciudad, tu pueblo o vender tu casa. Yo que sé, cariño. Trata de estar tranquilo o tranquila, ¿vale? Porque siento que te van a ofrecer algo, pero piden algo a cambio. Richard, me han dicho que me dan ese puesto de trabajo, pero primero tengo que pasar, ya sabes por dónde. Ay, por Dios, cariño. Bueno, corazón, un sacrificio, pues ya está, ¿vale? Un desliz lo tenemos cualquiera. Al fin y al cabo, mi querido Sagitario, business son business, cariño. Negocios son negocios, cariño, es esto. Si es por ese puesto y si es por ese aumento, cariño, pues da igual, yo qué sé, unas caricias vienen, unas caricias van. No, Sagitario, no lo hagas, ¿vale, cariño? Primero tu dignidad, cariño, ¿vale? No te vendas por 4 pesetas. Ya está. Vamos a continuar. Las características. Ay, Richard, ya lo iba a hacer ya. Y ahora me dices que no. No, cariño, porque piensa que las cosas que se empiezan mal, se terminan mal, cariño. Simplemente que tengas un trabajo, un esfuerzo, algo que sea por tu dedicación, ¿vale? Porque tú vales. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Muchos de vosotros, mi querido Sagitario, posiblemente te levantas en la madrugada pensando en alguien. Hay una persona que también te piensa mucho. No puede dormir. Puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño. No se peina mucho, cariño. Está un poco descuidado y descuidada. Quizá de repente por los problemas que está pasando.
La carta del 6 de oros, cariño. Siento, mi querido Sagitario, que hay una persona que te va a dar lo que es la razón o simplemente te devuelve algún tipo de dinero o te hacen un préstamo o una persona de elemento tierra viene a apoyarte. La carta del 2 de espadas. Hay una persona que se pone algo nervioso, nerviosa contigo. Puede ser, mi querido Sagitario, que esta persona tiene miedo que salga algo a la luz, ¿vale? Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, cabello castaño, natural o pintado. Alguno de ellas o de ellos tiene de repente algún tipo de tatuaje lo que es en el cuerpo. Cada vez que tú te cruzas con una persona, veo que esta persona, cariño, se pone muy nervioso, nerviosa contigo. Hay una persona dentro del trabajo, del proyecto, de casa, del negocio. Siento que esta persona, corazón, está un poco frío, está un poco fría, pero luego va a haber claridad en su vida, ¿vale? Espera 28 días máximo, verás que esta persona se pone en contacto contigo, corazón. Bendiciones, Sagitario. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz.